En el silencio gélido y absoluto del espacio interestelar, donde la luz del Sol no es más que un punto brillante pero distante, una pequeña cápsula de metal y ambición humana continúa su avance imparable hacia lo desconocido. La Voyager 1 no es simplemente una máquina, es el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado en toda la historia de nuestra especie. Lanzada desde un mundo que ya casi no reconocemos, en un lejano 1977, cuando la informática estaba en su infancia y el mañana parecía una promesa de ciencia ficción, esta sonda ha superado todas las expectativas, todos los límites físicos y todas las fronteras imaginables. Hoy, mientras navega por el vacío absoluto más allá de la burbuja protectora de nuestro Sol, surge una pregunta que desafía la lógica de nuestra era de obsolescencia programada. ¿Cómo es posible que sigamos escuchando su voz? ¿Cómo puede un aparato construido con tecnología de hace 5 décadas, que posee menos potencia de procesamiento que el control remoto de un televisor moderno, seguir enviando datos desde la negrura eterna? Para entender este milagro de la ingeniería, debemos retroceder al momento en que todo comenzó. Aquel 5 de septiembre de 1977, un cohete Titan III Centaur rugió desde la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, llevando consigo no solo instrumentos científicos, sino los sueños de una humanidad que ansiaba conocer a sus vecinos gigantes. La misión original era ambiciosa, pero limitada en el tiempo: explorar Júpiter y Saturno, revelar los secretos de sus lunas y aprovechar la rara alineación planetaria que ocurre una vez cada 175 años para realizar un Grand Tour por el sistema solar exterior. Nadie, ni siquiera los ingenieros más optimistas del Laboratorio de Propulsión a Reacción, JPL, de la NASA, se atrevía a asegurar que, casi medio siglo después, la Voyager 1 seguiría operativa, habiendo cruzado la heliopausa, la frontera donde el viento solar se detiene y comienza el verdadero espacio interestelar, para adentrarse en un territorio donde ninguna mirada humana ha penetrado jamás. La escala de esta travesía es casi imposible de procesar para la mente humana. Actualmente, la Voyager 1 se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Intentar visualizar esa distancia es una tarea fútil. Es un abismo que desafía nuestra intuición. Para ponerlo en perspectiva, la luz, lo más rápido que existe en el universo, tarda aproximadamente 23 horas en viajar desde la antena de la Voyager hasta nuestros receptores. Esto significa que cualquier comunicación con la sonda es un ejercicio de paciencia extrema. Si un ingeniero en la Tierra envía un comando hoy a las 9 de la mañana, ese comando viajará a través del vacío a 300.000 kilómetros por segundo, llegando a la sonda casi un día después. Luego, la Voyager debe procesar la instrucción y enviar una confirmación que tardará otras 23 horas en regresar. Estamos hablando de un ping de comunicación que dura casi 2 días completos. En un mundo acostumbrado a la gratificación instantánea de la fibra óptica y el 5G, la Voyager nos obliga a operar en una escala de tiempo cósmica, donde cada decisión debe ser meditada con una precisión quirúrgica, pues un error podría tardar días en ser detectado, y para entonces podría ser demasiado tarde. Este diálogo a través del abismo es posible gracias a una infraestructura terrestre tan impresionante como la propia sonda, la Red del Espacio Profundo, Deep Space Network o DSN. Imagine 3 complejos de antenas gigantescas situados estratégicamente alrededor del globo, separados por aproximadamente 120 grados de longitud. Goldstone en el desierto de California, Madrid en España y Canberra en Australia. Esta disposición no es accidental. Debido a que la Tierra gira constantemente sobre su eje, una sola antena perdería de vista a la Voyager en cuestión de horas. Sin embargo, gracias a esta triangulación planetaria, a medida que el sitio de Madrid se oculta tras el horizonte debido a la rotación terrestre,
El sitio de Goldstone ya está apuntando hacia la posición de la sonda en el cielo, y cuando éste se retira, Canberra toma el relevo. Es una carrera de relevos eterna, un compromiso global para mantener el oído pegado al cosmos, asegurando que, sin importar la hora o la posición de nuestro planeta, siempre haya una antena de 70 metros de diámetro lista para captar el susurro de la viajera. Y susurro es la palabra exacta. La señal que emite la Voyager 1 es de apenas 20 vatios, aproximadamente la potencia de la bombilla de un refrigerador. Para cuando esa señal atraviesa los 24,70 millones de kilómetros de vacío y llega a la atmósfera terrestre, su intensidad es tan ínfima que resulta casi inconcebible. Es miles de millones de veces más débil que la energía generada por la batería de un reloj digital. Captar esta señal es equivalente a intentar escuchar el aleteo de una mariposa en medio de un huracán o ver la luz de una vela encendida en Nueva York desde la superficie de la Luna. Para lograr esta hazaña, la NASA utiliza las antenas más grandes del mundo, equipadas con amplificadores criogénicos que se enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto, unos 269 grados Celsius. Este enfriamiento es vital para eliminar el ruido térmico, la interferencia generada por el propio calor de los átomos del equipo, permitiendo que los receptores sean lo suficientemente sensibles como para distinguir los datos de la Voyager del ruido de fondo del universo mismo. Sin embargo, la distancia no es el único enemigo. El tiempo también reclama su tributo. En el corazón de la Voyager 1 no hay paneles solares, pues a esa distancia el Sol no es más que una estrella brillante incapaz de proporcionar energía útil. En su lugar, la sonda depende de generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG, dispositivos que convierten el calor generado por la desintegración natural del plutonio 238 en electricidad. Pero el plutonio tiene una vida media, y cada año que pasa, la producción de energía disminuye en unos 4 vatios. Esta decadencia energética ha obligado a los ingenieros a tomar decisiones desgarradoras durante la última década. Uno a uno, los instrumentos científicos no esenciales han sido apagados. Los calentadores que protegían los sistemas del frío extremo del espacio se han desactivado, dejando a la sonda operando a temperaturas que congelarían cualquier tecnología convencional. La Voyager está, literalmente, muriendo de frío y hambre de energía, y aún así, se niega a rendirse. Lo que mantiene viva a la Voyager no es solo su hardware robusto, sino el ingenio de una generación de ingenieros que actúa como médicos a distancia. Estos especialistas deben trabajar con códigos de programación escritos en lenguajes que ya no se enseñan en las universidades, consultando manuales amarillentos y planos dibujados a mano en la década de los 70. En 2024, el mundo fue testigo de una de las hazañas de soporte técnico más increíbles de la historia. La Voyager comenzó a enviar datos sin sentido, un galimatías digital provocado por un fallo en uno de sus sistemas de datos de vuelo, FDS. Durante meses, el equipo en la Tierra analizó cada bit de información, diagnosticó una memoria dañada a miles de millones de kilómetros y logró diseñar un parche de software para redirigir el código a otras secciones de la memoria operativa. Lograron hackear una computadora de 1977 desde el otro lado del sistema solar, devolviendo la cordura a la sonda y permitiéndole seguir enviando datos científicos. Es un testimonio de la resiliencia humana y de la calidad de una construcción diseñada para durar, en una época donde las cosas se hacían para no romperse jamás. Al final del día, la persistencia de la Voyager 1 nos ofrece una lección de humildad y perspectiva. Representa el triunfo de la ingeniería pura sobre la hostilidad de lo infinito. Es un puente de datos que une dos eras, la humanidad que soñaba con las estrellas y la humanidad que, hoy, lucha por comprender su lugar en ellas. Algún día,
Probablemente en la próxima década, el último de sus instrumentos se apagará por falta de energía. El calor del plutonio ya no será suficiente para alimentar el transmisor, y la Voyager 1 quedará en silencio. Pero ese no será su fin. Convertida en un embajador silencioso, la sonda continuará su deriva eterna a través de la Vía Láctea. Lleva consigo el disco de oro, un mensaje en una botella cósmica que contiene sonidos, imágenes y música de la Tierra, destinado a cualquier civilización que pueda encontrarla en un futuro remoto. Incluso cuando ya no podamos oírla, la Voyager 1 seguirá siendo nuestra extensión más lejana, un pedazo de nuestra curiosidad grabado en metal y silicio, viajando por el vacío mucho después de que las ciudades que la construyeron hayan desaparecido. Es la prueba de que, cuando nos lo proponemos, somos capaces de construir algo que trasciende el tiempo, el espacio y la propia finitud de nuestra existencia. Por ahora, seguimos escuchando, esperando ese débil susurro diario que nos recuerda que, en algún lugar allá afuera, en la frontera de la noche eterna, todavía hay una parte de nosotros explorando lo desconocido. En el año 1977, el mundo era un lugar radicalmente distinto al que habitamos hoy. La tecnología personal estaba en su más tierna infancia. La computadora Apple II acababa de ser presentada. Las cintas de casete eran el estándar de la fidelidad sonora, y la idea de una red global de información era un sueño confinado a los laboratorios más avanzados del ARPANET. En ese contexto de pantallas de fósforo verde y cálculos realizados con reglas de cálculo y mainframes del tamaño de una habitación, la humanidad se atrevió a lanzar una botella al océano cósmico. No era una simple sonda de reconocimiento, era la Voyager 1, una embajadora de metal y silicio diseñada con una robustez que hoy, en nuestra era de obsolescencia programada y dispositivos desechables, nos parece casi mística. Aquella mañana de septiembre, cuando el cohete Titan III Centaur desgarró la atmósfera de Florida, nadie en el laboratorio de propulsión a reacción, JPL, de la NASA, podía asegurar con certeza que, casi medio siglo después, seguiríamos conteniendo el aliento ante cada bit de información que esta máquina anciana decide enviarnos desde la negrura absoluta. La misión original de la Voyager 1 era ambiciosa, pero estaba anclada a una ventana de oportunidad temporal muy específica. Una alineación planetaria que ocurre solo una vez cada 175 años permitió a los ingenieros trazar una ruta que utilizaría la gravedad de los gigantes gaseosos como una onda cósmica. Júpiter y Saturno eran los objetivos principales. La misión debía desentrañar los misterios de las tormentas perpetuas del primero y la compleja arquitectura de los anillos del segundo. Durante aquellos primeros años, la Voyager 1 fue una estrella de rock de la ciencia. Nos regaló las primeras imágenes detalladas de la Gran Mancha Roja, revelando que era un remolino de furia atmosférica más grande que la propia Tierra. Nos mostró volcanes activos en Io, la luna de Júpiter, rompiendo para siempre la idea de que los mundos geológicamente activos eran una exclusividad de nuestro planeta. Luego, en Saturno, nos permitió ver de cerca la delicada danza de millones de fragmentos de hielo que forman sus anillos, transformando puntos borrosos en los telescopios en paisajes de una belleza sobrecogedora. Sin embargo, para 1980, tras haber cumplido con creces sus objetivos primordiales, la Voyager 1 se encontró en una encrucijada espacial. Mientras su gemela, la Voyager 2, continuaba hacia Urano y Neptuno, la Voyager 1 fue impulsada por la gravedad de Saturno hacia arriba, fuera del plano de la eclíptica donde orbitan los planetas. En ese momento, la sonda comenzó su verdadera transformación. Dejó de ser una exploradora de planetas para convertirse en una navegante del vacío. Lo que originalmente se planeó como una misión de 5 años, se convirtió en una odisea de décadas. La pequeña sonda, equipada con 3 computadoras cuya memoria combinada
es menos de una millonésima parte de lo que posee un teléfono inteligente moderno, comenzó a alejarse del Sol a una velocidad vertiginosa de 17 kilómetros por segundo. Durante los siguientes 30 años, la Voyager 1 atravesó las regiones más remotas de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Plutón, hacia donde el viento solar comienza a flaquear. El 25 de agosto de 2012 ocurrió el hito que redefinió nuestra relación con el cosmos. La Voyager 1 cruzó la heliopausa. Para entender la magnitud de este evento, debemos imaginar al Sol no solo como una fuente de luz, sino como una entidad que exhala una burbuja protectora de partículas cargadas y campos magnéticos llamada heliosfera. Esta burbuja es nuestro hogar, el escudo que nos protege de la radiación galáctica más energética. Al cruzar esa frontera invisible, la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto fabricado por el hombre en abandonar la zona de influencia de nuestra estrella y adentrarse en el espacio interestelar. Dejó atrás el puerto de nuestro sistema solar para navegar por el océano abierto de la galaxia, donde el entorno está dominado no por el aliento del Sol, sino por los restos de supernovas que explotaron hace millones de años. Es en este punto donde la historia de la Voyager 1 deja de ser una crónica de exploración para convertirse en un enigma tecnológico que desafía la lógica. Estamos hablando de una máquina que lleva 47 años funcionando de manera ininterrumpida en el ambiente más hostil imaginable. Un vacío casi perfecto, con temperaturas que rozan el cero absoluto y bombardeada constantemente por rayos cósmicos de alta energía. Pero el verdadero misterio, el milagro que mantiene a la comunidad científica en un estado de asombro permanente, no es solo que la sonda siga encendida, sino que todavía sea capaz de llamar a casa. Pensemos por un momento en la tecnología de 1977. La Voyager 1 se comunica utilizando transmisores de radio que operan con una potencia de apenas 20 vatios. Para poner esto en perspectiva, es la potencia de una pequeña bombilla de luz de noche o de una linterna de mano económica. En la Tierra, si te alejas unos pocos kilómetros de una torre de telefonía, pierdes la señal de tu celular, un dispositivo que utiliza protocolos de comunicación de última generación. La Voyager 1, sin embargo, está enviando su señal desde una distancia de más de 24.000 millones de kilómetros. Es un abismo tan vasto que la imaginación humana simplemente no puede procesarlo sin recurrir a analogías. Si la distancia entre la Tierra y el Sol fuera del grosor de una hoja de papel, la Voyager 1 estaría a una distancia equivalente a la altura de un edificio de 50 pisos. ¿Cómo es posible que un equipo diseñado en la era de los pantalones de campana y los discos de vinilo pueda seguir transmitiendo datos desde semejante distancia? ¿Cómo logramos captar un mensaje que, para cuando llega a nuestras antenas, es tan débil que se pierde en el ruido cósmico de fondo? El desafío no es solo de potencia, sino de una precisión asombrosa. La antena de la Voyager 1 debe apuntar hacia la Tierra con un error de menos de 1 grado. Si la sonda se desviara apenas 1 milímetro en su orientación, su señal se perdería para siempre en la inmensidad del vacío, y nosotros quedaríamos sordos ante su presencia. A lo largo de las décadas, la Voyager 1 ha pasado de ser una herramienta científica a convertirse en un testamento de la resiliencia humana. Los ingenieros que la construyeron en los años 70 ya se han jubilado, y muchos de ellos han fallecido. Los nuevos guardianes de la misión en el JPL se enfrentan a un desafío arqueológico cada vez que deben solucionar un problema técnico. Tienen que estudiar diagramas hechos a mano, notas marginales en papel amarillento y comprender un código de programación, ensamblador de los años 70, que es prácticamente un idioma muerto para las nuevas generaciones de programadores. Es una labor de soporte técnico épica, donde cada comando enviado tarda casi un día entero en llegar a la sonda y otro día más en confirmar si funcionó. La persistencia de la Voyager 1 nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la tecnología.
En un mundo donde esperamos que nuestros dispositivos fallen o se vuelvan obsoletos en 2 o 3 años, esta sonda sigue adelante, superando fallos de memoria, degradación de sus fuentes de energía nucleares y el mal funcionamiento de sus motores de orientación. Cada vez que la sonda enfrenta una crisis, como ocurrió a principios de 2024, cuando empezó a enviar datos sin sentido que parecían el balbuceo de una mente digital agonizante, el equipo en la Tierra realiza proezas de ingenio que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Logran reescribir código a miles de millones de kilómetros de distancia, puenteando memorias dañadas y encontrando soluciones creativas para problemas que los diseñadores originales nunca previeron. La jornada solitaria de la Voyager 1 es, en última instancia, una historia sobre la conexión. Es el hilo más largo y delgado que la humanidad haya extendido jamás. En un extremo, un pequeño grupo de científicos en una oficina en California, operando con presupuestos limitados y equipos que a veces parecen tan antiguos como la propia sonda. En el otro extremo, una estructura de aluminio y oro de 800 kilogramos, navegando por el silencio interestelar, cargando con el disco de oro que contiene los sonidos de la lluvia, el llanto de un bebé y la música de Bach, esperando ser encontrada por alguien o algo en un futuro tan lejano que la propia especie humana podría haber dejado de existir. Pero antes de contemplar su destino final como un mensaje en una botella, debemos abordar la pregunta técnica fundamental. Porque para que ese mensaje llegue a nosotros hoy, para que podamos saber la temperatura del plasma interestelar o la intensidad de los campos magnéticos más allá de nuestro Sol, se requiere una infraestructura en la Tierra y una maestría en el manejo de las leyes de la física que roza lo imposible. La comunicación con la Voyager 1 no es solo un éxito de la NASA, es el triunfo definitivo de la inteligencia sobre la distancia y el tiempo. En los párrafos que siguen, nos adentraremos en las entrañas de esta comunicación imposible, explorando cómo la red del espacio profundo, los amplificadores enfriados al cero absoluto y la astucia de programadores que hackean el pasado logran mantener vivo el diálogo con el objeto más lejano de nuestra historia. La Voyager 1 no solo está viajando por el espacio, está desafiando nuestra comprensión de lo que una máquina puede hacer cuando es construida no para venderse, sino para durar una eternidad. Para comprender la verdadera magnitud del desafío que supone hablar con la Voyager 1, primero debemos despojarnos de nuestra noción cotidiana de la distancia. En la Tierra, estamos acostumbrados a la inmediatez. Si enviamos un mensaje de texto a alguien en el otro lado del planeta, la señal viaja a través de cables de fibra óptica y rebota en satélites casi instantáneamente. El retraso, o latencia, se mide en milisegundos, una fracción de tiempo tan pequeña que nuestros sentidos ni siquiera pueden percibirla. Pero en el reino del espacio profundo, las reglas del juego cambian de manera drástica y cruel. La Voyager 1 no está simplemente lejos, se encuentra en una región de la existencia donde los números empiezan a perder su significado práctico para convertirse en conceptos abstractos de una inmensidad aterradora. Actualmente, la Voyager 1 se desplaza a una distancia que supera los 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Intentar visualizar esta cifra es como intentar contar los granos de arena de una playa infinita. Para un ser humano, 1 kilómetro es una distancia caminable. 1000 kilómetros es un viaje largo en coche. La circunferencia de la Tierra es un vuelo transoceánico agotador de 40.000 kilómetros. Pero 24.000 millones de kilómetros es una distancia que desafía la biología misma. Si decidiéramos emprender un viaje hacia la Voyager 1 en un avión comercial moderno, volando a una velocidad constante de 900 kilómetros por hora, sin detenernos nunca, tardaríamos aproximadamente 3,0 años en llegar a su ubicación actual. Generaciones enteras nacerían, vivirían y morirían dentro de ese avión antes de que los restos oxidados de la aeronave cruzaran el camino de la sonda. Incluso la luz,
lo más rápido que permite la física en este universo, empieza a parecer lenta cuando se mide frente al abismo que separa a la Voyager de sus creadores. Aquí es donde entramos en la tiranía de la velocidad de la luz. Albert Einstein nos enseñó que nada en el universo puede viajar más rápido que 299,792,458 metros por segundo. En nuestra vida diaria, esta velocidad es tan alta que la consideramos infinita. Sin embargo, para los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Reacción, JPL, de la NASA, la velocidad de la luz es una limitación física frustrante y omnipresente. Cuando queremos enviarle una instrucción a la Voyager 1, por ejemplo, una orden para que cambie la configuración de uno de sus instrumentos científicos, esa orden viaja en forma de ondas de radio, que son una forma de luz. A pesar de su velocidad increíble, el mensaje tarda aproximadamente 23 horas en llegar a la sonda. Imaginemos por un momento la soledad de ese comando. Sale de las gigantescas antenas en la Tierra y se dispara hacia la negrura. Cruza la órbita de la Luna en poco más de un segundo. Pasa por Marte en unos minutos. Atraviesa el cinturón de asteroides y las órbitas de los gigantes gaseosos en unas pocas horas. Y luego, sigue viajando. Durante casi un día completo, la señal atraviesa el vacío más absoluto, debilitándose a cada metro, hasta que finalmente alcanza la pequeña antena de la Voyager 1 en los confines del espacio interestelar. Pero la historia no termina ahí. La sonda recibe el comando, lo procesa y envía una confirmación de vuelta. Esa confirmación debe recorrer el mismo camino de regreso, tardando otras 23 horas. Esto significa que el tiempo de ida y vuelta para una simple comunicación, lo que en informática llamamos ping, es de aproximadamente 46 horas, casi 2 días terrestres completos, para obtener una respuesta a una pregunta de sí o no. Esta latencia extrema impone un estilo de trabajo que no tiene paralelo en ninguna otra rama de la ingeniería moderna. No existe el control en tiempo real. No hay un joystick con el que se pueda pilotar la sonda. Los ingenieros deben vivir en el futuro, planeando cada paso con una antelación meticulosa, sabiendo que si cometen un error hoy, no se enterarán de las consecuencias catastróficas hasta dentro de 2 días, momento en el cual la sonda podría haber sufrido daños irreparables o haberse perdido para siempre en el silencio. Esta realidad temporal transforma el centro de control de la misión en un lugar de una paciencia casi monacal. Cuando el equipo del JPL envía una secuencia de comandos para corregir un fallo crítico, como ocurrió durante la crisis de memoria de principios de 2024, el ambiente es de una tensión contenida y silenciosa. Tras pulsar la tecla Enter, los ingenieros simplemente se van a casa, cenan con sus familias, duermen, regresan al trabajo al día siguiente, toman café, revisan otros datos y solo entonces, casi 46 horas después, se sientan frente a sus monitores para esperar los primeros bits de respuesta. Es una danza con el pasado. El equipo está interactuando con una máquina que recibió sus órdenes ayer y que está respondiendo desde una posición en el espacio que ya ha abandonado para cuando el mensaje llega a la Tierra. Además, debemos considerar que la Voyager 1 no está quieta. Se aleja de nosotros a una velocidad de unos 61.000 kilómetros por hora. Esto introduce otro fenómeno físico que complica la comunicación: el efecto Doppler. Al igual que el sonido de la sirena de una ambulancia cambia de tono cuando se acerca o se aleja de nosotros, la frecuencia de las ondas de radio de la Voyager cambia debido a su velocidad relativa respecto a la Tierra. Pero no solo la sonda se mueve, la Tierra también se desplaza en su órbita alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo y gira sobre su propio eje. Esto significa que los receptores en la Tierra deben estar constantemente sintonizando la frecuencia de la Voyager, compensando no solo la velocidad de la sonda, sino también los movimientos de nuestro propio planeta. Es como intentar mantener una conversación con alguien que grita desde un tren bala, mientras tú mismo estás en otro tren bala que se mueve en una dirección diferente.
Todo esto mientras el aire, o en este caso, el vacío, distorsiona cada sílaba. La dificultad técnica se ve agravada por la antigüedad del hardware. Las computadoras a bordo de la Voyager 1 tienen una capacidad de memoria que hoy nos parecería ridícula. Unos 68 kilobytes en total. Para ponerlo en perspectiva, una imagen de baja resolución de un teléfono moderno ocupa miles de veces más espacio que toda la memoria operativa de la sonda. Cada bit es precioso. Cada instrucción debe ser escrita en un lenguaje de programación ensamblador extremadamente eficiente y arcaico. Los ingenieros no pueden permitirse el lujo de enviar archivos pesados o actualizaciones de software modernas. Tienen que hackear el sistema bit a bit, a menudo reutilizando sectores de memoria que fueron diseñados para funciones que ya no son necesarias. Este proceso de comunicación es también una lucha contra la entropía y la ley del cuadrado inverso. A medida que una señal de radio viaja por el espacio, se expande en forma de esfera. La energía de la señal se dispersa sobre un área cada vez más grande, lo que significa que la intensidad de la señal que llega a la Tierra disminuye con el cuadrado de la distancia. Si duplicas la distancia, la señal es 4 veces más débil. A la distancia de la Voyager 1, la señal es tan increíblemente tenue que es un milagro que podamos distinguirla del ruido electromagnético generado por el propio Sol, por otras estrellas y por los componentes electrónicos de nuestras propias antenas. La escala de tiempo y distancia de la Voyager 1 nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra propia existencia. La sonda está tan lejos que si mirara hacia atrás con sus cámaras, que fueron apagadas hace años para ahorrar energía, la Tierra no sería más que un punto azul pálido, un píxel de luz suspendido en un rayo de sol, como bien describió Carl Sagan. En ese punto microscópico, toda la historia humana ha ocurrido mientras la Voyager continuaba su avance impasible. La comunicación con la sonda es, por tanto, un acto de voluntad humana contra la indiferencia del universo. Es la negativa a dejar que la distancia y el tiempo rompan el vínculo con nuestra creación más audaz. Cada vez que el DSN, la red del espacio profundo, logra enganchar la señal de la Voyager tras esas 23 horas de viaje, se produce un pequeño milagro científico. Es la confirmación de que la física, aunque estricta y limitante, es predecible. Es la prueba de que el ingenio humano puede construir puentes que cruzan el vacío interestelar. Pero mantener este puente requiere una vigilancia constante. El equipo de la misión debe predecir dónde estará la Tierra en el futuro, para saber hacia dónde debe apuntar la Voyager su antena de alta ganancia y viceversa. Un error de cálculo en la trayectoria de nuestro planeta o en la orientación de la sonda podría silenciar la misión para siempre. En este capítulo de la historia de la Voyager, la distancia no es solo un número de kilómetros, es una barrera psicológica que separa lo conocido de lo desconocido. La Voyager 1 es un náufrago cósmico que nos envía mensajes en botellas de ondas de radio, y nosotros somos los observadores en la orilla, esperando con paciencia infinita a que las corrientes del tiempo y la luz traigan esos mensajes a nuestras manos. La lucha contra la latencia, la compensación del efecto Doppler y la gestión de una tecnología que pertenece a otra son los ingredientes de una de las gestas más impresionantes de la humanidad. Pero para que este diálogo sea posible, para que ese susurro casi inexistente sea escuchado, necesitamos algo más que paciencia y matemáticas. Necesitamos los oídos más grandes y sensibles que la humanidad haya construido jamás. Necesitamos una red que nunca duerma, una infraestructura que convierta a todo nuestro planeta en un solo receptor apuntando hacia las estrellas. Imaginen una catedral de acero, una estructura tan masiva que su presencia parece alterar la gravedad del paisaje que la rodea, pero con una sensibilidad tan extrema que es capaz de detectar el roce de un fotón perdido en la inmensidad del vacío.
Para que el susurro de la Voyager 1 no se pierda para siempre en el olvido del cosmos, la humanidad tuvo que construir los oídos más grandes, potentes y precisos que jamás hayan existido. Esta infraestructura no es un simple conjunto de radios, es la Red del Espacio Profundo, o DSN, Deep Space Network, la columna vertebral invisible que sostiene el puente entre nuestra civilización y los emisarios que hemos enviado a las estrellas. Sin la DSN, la Voyager 1 sería poco más que un trozo de basura espacial, un monumento silencioso y muerto a una ambición pasada. Con ella, es un organismo vivo que sigue respirando datos. La Red del Espacio Profundo es una proeza de la ingeniería global que nació de una necesidad geográfica ineludible. La Tierra gira. Este hecho tan simple y cotidiano representa el mayor obstáculo para la comunicación interplanetaria. Si tuviéramos una sola antena en un solo punto del planeta, solo podríamos hablar con la Voyager 1 durante unas pocas horas al día, antes de que la rotación terrestre ocultara la sonda tras el horizonte de nuestro propio mundo. Para mantener un diálogo constante con las naves que exploran el sistema solar y más allá, la NASA ideó una solución de una elegancia geométrica perfecta. Dividieron el globo en 3 sectores iguales, situando estaciones de comunicación masivas separadas por aproximadamente 120 grados de longitud. Estos 3 pilares de la comunicación cósmica se encuentran en lugares estratégicos, elegidos no solo por su posición geográfica, sino por su aislamiento del ruido de la civilización moderna. El primero es el Complejo de Comunicaciones Espaciales de Goldstone, situado en las profundidades del desierto de Mojave, en California, Estados Unidos. El segundo es el Complejo de Robledo de Chavela, cerca de Madrid, en España. El tercero se encuentra en el Valle de Tidbinbilla, cerca de Canberra, en Australia. Esta triangulación planetaria asegura que, sin importar cómo gire la Tierra sobre su eje, siempre habrá al menos una estación con una línea de visión directa hacia la Voyager 1. Es una carrera de relevos eterna que no se ha detenido en décadas. Cuando el Sol comienza a ponerse sobre las colinas españolas y la Voyager se hunde en el horizonte de Madrid, las antenas de Goldstone ya están emergiendo para recibir el testigo invisible de la señal de radio. Y cuando California se despide, Australia toma el relevo bajo el cielo del hemisferio sur. Cada uno de estos complejos es una maravilla tecnológica por derecho propio, pero el corazón de la comunicación con la Voyager 1 son las antenas de 70 metros de diámetro. Para visualizar el tamaño de estas estructuras, imaginen un campo de fútbol profesional suspendido en el aire y convertido en una parábola perfecta de aluminio y acero. Estas antenas, como la famosa DSS-14 en Goldstone, conocida como la Antena de Marte, o la DSS-43 en Canberra, son las únicas capaces de concentrar la energía suficiente para enviar un comando que la Voyager pueda oír y, lo que es más importante, las únicas con la superficie recolectora necesaria para captar el susurro moribundo que la sonda envía de vuelta. La precisión requerida para operar estas bestias de metal es casi inverosímil. Una antena de 70 metros pesa casi 3 millones de kilogramos, pero debe ser capaz de moverse con la finura de un relojero suizo. El plato parabólico debe mantener su forma perfecta con una tolerancia de apenas milímetros, incluso cuando se inclina para seguir a una nave espacial a través del cielo, luchando contra la gravedad que intenta deformar su estructura. Si el plato se desviara lo más mínimo, la señal de la Voyager, que ya es increíblemente débil, se dispersaría y se perdería en el ruido térmico de la propia antena. Para evitar esto, las antenas se asientan sobre una película de aceite a alta presión, permitiendo que toneladas de acero giren con una suavidad tal que un solo motor pequeño podría mover toda la estructura. Pero la infraestructura física es solo la mitad de la historia. La DSN opera bajo un protocolo de gestión humana conocido como Follow the Sun, sigue al Sol. En lugar de que cada estación sea operada de forma independiente por personal local, durante las 24 horas del día,
El control de toda la red mundial se transfiere de un centro a otro, dependiendo de quién esté en horario laboral diurno. Esto significa que, durante el día en Madrid, los ingenieros españoles controlan no solo sus propias antenas, sino también las de California y Australia, si fuera necesario. Este nivel de cooperación internacional es lo que permite que la Voyager 1 sea monitoreada constantemente por un equipo de expertos que nunca están demasiado cansados para reaccionar ante una anomalía. El proceso de enganchar la señal de la Voyager es un ritual de paciencia y matemáticas extremas. Debido a que la Tierra se mueve alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo y la Voyager se aleja en otra dirección, los técnicos de la DSN deben calcular con exactitud milimétrica dónde estará la sonda en el cielo no hoy, sino dentro de 23 horas, que es el tiempo que tardará su señal en llegar. Es como intentar disparar una flecha a una mosca que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia, sabiendo que la mosca se mueve y que el viento, o en este caso, el movimiento planetario, cambiará la trayectoria de la flecha durante el vuelo. Además, la DSN no solo escucha a la Voyager 1. En un momento dado, estas antenas están hablando con los rovers en la superficie de Marte, con sondas que orbitan Júpiter, con telescopios espaciales como el James Webb y con misiones que estudian el Sol. La Voyager 1 tiene que reservar su tiempo en la red. Debido a la extrema debilidad de su señal, a menudo se requiere que varias antenas más pequeñas de 34 metros se unan en lo que se llama un array o matriz, combinando sus capacidades de recepción para actuar como una sola antena gigante. Es un esfuerzo colectivo de hardware terrestre para rescatar un puñado de bits del olvido interestelar. Dentro de las estaciones de la DSN, el silencio es la regla de oro. Estas instalaciones están situadas en cuencas naturales, rodeadas de montañas que actúan como escudos contra la interferencia de radio de la civilización. Los teléfonos móviles están prohibidos o restringidos, y los vehículos que circulan por la zona a menudo deben ser de motores diésel antiguos, ya que los sistemas de encendido de los motores de gasolina generan pequeñas chispas electromagnéticas que podrían ahogar la señal de una nave espacial lejana. Estamos hablando de receptores tan sensibles que pueden detectar la energía térmica emitida por una persona que camina a varios kilómetros de distancia. Para la DSN, el mundo moderno es un lugar ruidoso y ensordecedor, y su misión es encontrar la paz necesaria para escuchar el latido más tenue del universo. La importancia de la DSN se hizo dolorosamente evidente durante los recientes fallos técnicos de la Voyager 1. Cuando la sonda comenzó a enviar datos corruptos, los ingenieros no solo tuvieron que diagnosticar el problema a bordo de la nave, sino que tuvieron que asegurarse de que la DSN estuviera configurada en su modo de máxima sensibilidad, para no perder ni un solo bit de ese ruido que podría contener la clave de la solución. Fue a través de las antenas de Madrid y Goldstone que se enviaron los parches de software experimentales, piezas de código que viajaron durante un día entero antes de ser procesadas por una computadora de 1977. Ver la respuesta exitosa aparecer en los monitores del JPL tras 45 horas de espera es una experiencia que los técnicos describen como algo religioso. La red del espacio profundo es, en esencia, el cordón umbilical de la humanidad. Es lo que nos permite estirar nuestra conciencia más allá de la órbita terrestre y tocar las estrellas. Cada vez que vemos una nueva imagen de un mundo lejano o recibimos datos sobre la densidad del plasma en el espacio interestelar, es porque estas catedrales de acero han cumplido su misión. La Voyager 1 puede ser la protagonista de esta odisea solitaria, pero la DSN es el escenario sin el cual la obra no podría representarse. Es un testimonio de que, cuando la humanidad decide mirar hacia afuera, es capaz de construir una red de colaboración que ignora las fronteras nacionales y las limitaciones físicas para mantener encendida la llama del conocimiento en la oscuridad más profunda. En los siguientes capítulos exploraremos cómo esta red logra lo imposible,
captar una señal que es físicamente más débil que el ruido de fondo del espacio, y cómo la ingeniería criogénica permite que un susurro se convierta en ciencia. Porque recibir la señal es solo el comienzo. El verdadero desafío es lograr que esa señal signifique algo en un mundo que ha avanzado 50 años más allá de la tecnología que la originó. La DSN es el oído, pero lo que la Voyager 1 tiene que decir requiere una tecnología de recepción que desafía las leyes de la termodinámica. Si pudiéramos ver las ondas de radio de la misma manera que vemos la luz visible, el cielo nocturno no sería una negrura salpicada de puntos brillantes, sino un tapiz vibrante de frecuencias entrecruzadas. Sin embargo, en medio de ese rugido electromagnético de nuestra civilización, señales de satélites, emisiones de televisión, radares y el eco constante del propio Big Bang, existe un hilo de información tan tenue, tan increíblemente frágil, que parece un milagro que no se desvanezca por completo. Es el susurro de la Voyager 1, un mensaje que recorre 24.000 millones de kilómetros solo para llegar a nosotros con una potencia que desafía los límites de lo que la física permite detectar. Para captar esta señal, no basta con tener una antena grande. Hace falta engañar a las leyes de la termodinámica y sumergir nuestros oídos electrónicos en el frío más profundo que permite el universo. La señal que emite la Voyager 1 sale de su antena de alta ganancia con una potencia de apenas 20 vatios. En términos cotidianos, esto es menos de lo que consume la bombilla de un refrigerador o una lámpara LED de bajo consumo. Pero a medida que esa señal viaja a través del vacío, se enfrenta a la implacable ley del cuadrado inverso. Imagine que infla un globo que tiene un poco de pintura en su superficie. A medida que el globo crece, la capa de pintura se estira y se vuelve cada vez más delgada, hasta que es casi transparente. Lo mismo ocurre con las ondas de radio. Al alejarse de la sonda, la energía se dispersa en una esfera cada vez más vasta. Para cuando esos fotones de radio alcanzan la atmósfera de la Tierra, después de viajar durante 23 horas, la señal se ha debilitado hasta un nivel absurdo. La potencia que llega a nuestras antenas es de aproximadamente una sextillonésima de vatio, 10 a la potencia de 21. Para ponerlo en una analogía que nuestra mente pueda procesar, la energía total que captamos de la Voyager 1 es miles de millones de veces más débil que la energía generada por la batería de un reloj digital de pulsera. Si intentáramos usar esa energía para encender una bombilla común, tendríamos que recolectar la señal de la Voyager durante varios miles de millones de años solo para que la bombilla emitiera un destello de un segundo. ¿Cómo podemos, entonces, escuchar algo que es prácticamente inexistente? Aquí es donde entra en juego la ingeniería de vanguardia de la red del espacio profundo. El primer paso es la recolección física de la señal, y para ello utilizamos las antenas de 70 metros de diámetro mencionadas anteriormente. Estas estructuras actúan como gigantescos embudos de radio. Su superficie parabólica está diseñada con una precisión tal que cada rayo de energía que golpea cualquier punto del plato es reflejado hacia un punto central exacto, el subreflector. Este, a su vez, dirige la señal hacia las bocinas de alimentación situadas en el corazón de la antena. Es una danza de espejos electromagnéticos cuyo único objetivo es concentrar esa mínima fracción de energía en un solo punto, amplificándola mecánicamente antes de que llegue a los circuitos electrónicos. Pero aquí surge el enemigo más insidioso de la comunicación espacial: el ruido térmico. En el mundo de la radio, el calor es ruido. Todos los átomos que componen los cables, los transistores y los circuitos de una antena están en constante movimiento debido a la temperatura ambiente. Ese movimiento genera una interferencia electrónica que se manifiesta como un siseo estático. Para una señal normal, como la de un satélite en órbita terrestre, este ruido es insignificante. Pero para la Voyager 1, el ruido térmico de una antena a temperatura ambiente
es millones de veces más fuerte que la propia señal de la sonda. Sería como intentar escuchar el susurro de una persona a 3 kilómetros de distancia, mientras un concierto de rock suena justo al lado de tu oreja. Para vencer este obstáculo, la NASA utiliza una tecnología que parece sacada de un laboratorio de criogenia extrema. Los amplificadores de bajo ruido, LNA, que reciben la señal de la Voyager, no operan a temperatura ambiente. Están encerrados en cámaras de vacío y sumergidos en helio líquido. Mediante un ciclo de refrigeración complejo, estos componentes se enfrían hasta alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto, aproximadamente unos 4 Kelvin, 269 grados Celsius. A esta temperatura, el movimiento atómico casi se detiene. El ciseo electrónico se silencia casi por completo, permitiendo que el receptor sea lo suficientemente sensible como para distinguir los bits de datos de la Voyager del silencio del espacio. Es solo en este estado de frío casi absoluto donde el susurro de la sonda se vuelve audible. Una vez que la señal ha sido captada y amplificada criogénicamente, todavía queda el desafío de descifrarla. La señal no llega como un flujo limpio de datos, sino como una onda distorsionada por el viaje interestelar. Aquí es donde el procesamiento digital de señales, DSP, realiza su magia. Los ingenieros utilizan algoritmos matemáticos avanzados para limpiar la señal, filtrando las frecuencias no deseadas y compensando el efecto Doppler. Debido a que la Tierra y la Voyager se mueven a velocidades diferentes, la frecuencia de la señal cambia constantemente. Si no ajustáramos nuestros receptores en tiempo real, perderíamos la sintonía en cuestión de segundos. Es como intentar sintonizar una estación de radio en un coche que viaja a 60.000 kilómetros por hora, mientras la torre de emisión también se desplaza. Pero, ¿qué es exactamente lo que escuchamos? La Voyager 1 no envía imágenes en alta definición ni transmisiones de audio en tiempo real. Lo que recibimos es un flujo binario muy lento, a menudo a una velocidad de apenas 160 bits por segundo. Para comparar, una conexión de Internet doméstica promedio es millones de veces más rápida. A esta velocidad, recibir una sola imagen científica podría tardar horas o incluso días. Cada bit es una pieza de un rompecabezas cósmico. Estos datos contienen lecturas de instrumentos científicos, la densidad del plasma interestelar, la dirección de los campos magnéticos lejanos y la intensidad de los rayos cósmicos que bombardean la sonda. Hay un componente profundamente emocional en este proceso de escucha. Los técnicos que operan la DSN describen la recepción de los datos de la Voyager como un latido. Mientras el flujo de bits sea constante, sabemos que la sonda está viva. Sin embargo, cuando la señal flaquea, como ocurrió durante los problemas técnicos de 2024, el silencio que sigue es sepulcral. En ese incidente, la Voyager 1 comenzó a enviar una secuencia repetitiva de unos y ceros que no formaba ninguna palabra o dato coherente. Fue el equivalente digital de un derrame cerebral. Durante meses, los ingenieros escucharon ese balbuceo, analizando cada pulso para tratar de entender qué parte del cerebro electrónico de la sonda se había roto. Fue solo mediante un análisis minucioso de la señal, midiendo variaciones ínfimas en la estructura de los paquetes de datos, que pudieron deducir que un solo chip de memoria había fallado. Lograr que la sonda hablara de nuevo requirió una hazaña de telemedicina espacial. Tuvieron que diseñar un comando que le indicara a la computadora de la Voyager que moviera el código crítico de la sección de memoria dañada a otra parte del sistema. Pero no podían simplemente enviar un archivo nuevo. Tenían que hacerlo bit a bit, asegurándose de que cada instrucción fuera colocada en la dirección de memoria exacta. Cuando enviaron la solución, tuvieron que esperar las agonizantes 46 horas de rigor. El momento en que la antena de 70 metros en Madrid captó de nuevo un flujo de datos coherente fue celebrado como un milagro de la persistencia humana. Habían logrado reparar una máquina de hace 50 años, situada más allá de nuestro sistema solar.
simplemente escuchando con extrema atención su confuso susurro. Esta capacidad de escuchar en la oscuridad es lo que ha permitido que la misión Voyager pase de ser una exploración de planetas a ser una exploración del medio interestelar. Estamos detectando partículas que nunca han tocado el Sol, campos magnéticos que pertenecen a la galaxia en general, y no a nuestra estrella local. Cada dato que rescatamos del ruido térmico es una pieza de información que no podríamos obtener de ninguna otra manera. Ningún telescopio, por potente que sea, puede darnos la información in situ que nos proporciona la Voyager 1. Escuchar a la Voyager es, en última instancia, un acto de fe en la ciencia y la precisión. Es la culminación de décadas de mejora en la tecnología de radiofrecuencia. Cuando las antenas de la DSN se construyeron originalmente, no eran tan sensibles ni tan grandes. Se han ido actualizando, puliendo y mejorando a lo largo de los años, casi como si la Tierra estuviera haciendo un esfuerzo evolutivo para no perder el contacto con su hijo más lejano. Es una relación simbiótica. La Voyager sigue enviando datos porque sabe, en su programación, que alguien está escuchando, y nosotros seguimos escuchando porque esos datos son nuestro único vínculo directo con el infinito. Pero recibir y amplificar la señal es solo una parte de la supervivencia de la Voyager. De nada serviría tener los mejores oídos del mundo si la sonda misma se quedara sin voz. Y la voz de la Voyager, su capacidad para emitir esas ondas de radio que tanto nos cuesta captar, depende de un corazón que late con el calor de la desintegración nuclear. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta máquina anciana gestiona su agonizante reserva de energía y los trucos desesperados que los ingenieros emplean para mantener sus sistemas encendidos en un lugar donde el Sol es solo un recuerdo lejano. La supervivencia de la Voyager es una lucha contra el frío, la oscuridad y el agotamiento de su propio combustible interno. Una batalla que se libra bit a bit, vatio a vatio. En la vastedad del espacio interestelar, donde la Voyager 1 navega hoy, el Sol no es más que una estrella particularmente brillante, un punto de luz que ya no posee la fuerza necesaria para calentar el metal de la sonda ni para alimentar sus sistemas. A esa distancia, los paneles solares, que son el estándar de energía para casi todas las misiones espaciales cercanas a la Tierra o incluso a Marte, son absolutamente inútiles. La luz solar allí es miles de veces más débil que en nuestro planeta, lo que obligó a los ingenieros de la década de 1970 a dotar a la viajera de un corazón nuclear. Sin embargo, no se trata de un reactor de fisión como los que conocemos en la Tierra, sino de algo mucho más elegante y duradero: los generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTG por sus siglas en inglés. Estos dispositivos son, en esencia, baterías nucleares que funcionan mediante el calor generado por la desintegración natural del plutonio 238. Dentro de los 3 RTG que lleva la Voyager 1, pequeñas esferas de cerámica de óxido de plutonio brillan con un color rojo incandescente debido a su propia radiactividad. Ese calor no se utiliza para hervir agua ni para mover turbinas, sino que se convierte directamente en electricidad a través de un fenómeno físico llamado efecto Seebeck, utilizando termopares que aprovechan la diferencia de temperatura entre el núcleo caliente de plutonio y el frío extremo del espacio exterior. Es una tecnología sin partes móviles, diseñada para no desgastarse, para no romperse y para durar décadas en el silencio del vacío. Pero incluso la física nuclear tiene sus límites. El plutonio 238 tiene una vida media de unos 88 años, lo que significa que, cada segundo que pasa, el corazón de la Voyager late con un poco menos de fuerza. A este proceso de desintegración natural se suma la degradación gradual de los propios termopares, lo que resulta en una pérdida neta de energía de unos 4 vatios por año. Esta pérdida constante ha convertido a los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Reacción, JPL,
en los contadores de energía más meticulosos de la historia. Cada milivatio cuenta. Durante los últimos 15 años, el equipo de la misión ha tenido que tomar decisiones que se sienten como un triaje médico en un campo de batalla espacial. Han tenido que apagar, uno por uno, los sistemas que alguna vez hicieron de la Voyager la reina de la exploración planetaria. Las cámaras fueron las primeras en silenciarse en 1990, tras capturar el famoso retrato de la familia del Sistema Solar y el punto azul pálido. Luego vinieron los calentadores de los instrumentos científicos, dejando que sensores extremadamente delicados operen a temperaturas de casi 100 grados bajo cero, desafiando todas las especificaciones de diseño originales. Sorprendentemente, muchos de estos instrumentos, como el subsistema de rayos cósmicos y el magnetómetro, han seguido funcionando en ese frío glacial, demostrando una resiliencia que roza lo milagroso. Pero la supervivencia de la Voyager 1 no es solo una cuestión de energía física, es también una cuestión de agilidad mental y software inmortal. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante para cualquier entusiasta de la tecnología. Las computadoras a bordo de la sonda son reliquias de una era olvidada. Tienen menos memoria que la llave electrónica de un automóvil moderno y funcionan con un código que debe ser escrito con una eficiencia espartana. Cuando la Voyager 1 enfrenta un problema técnico hoy, los ingenieros no pueden simplemente buscar la solución en Google o consultar a un servicio técnico. Tienen que recurrir a arqueólogos de la computación, expertos que estudian listados de códigos impresos en papel hace 50 años y diagramas de flujo dibujados a mano. El ejemplo más reciente y asombroso de esta lucha por la vida ocurrió a principios de 2024. La sonda comenzó a enviar un flujo de datos que no tenía ningún sentido, una repetición monótona de unos y ceros que indicaba que el sistema de datos de vuelo, FDS, el cerebro encargado de empaquetar la información científica para enviarla a la Tierra, había sufrido un fallo catastrófico. Durante meses, el equipo del JPL trabajó en la oscuridad, enviando comandos de diagnóstico que tardaban 46 horas en recibir respuesta. Finalmente, descubrieron que un solo chip de memoria, responsable de apenas una fracción del código del FDS, se había corrompido. Probablemente debido al impacto de un rayo cósmico o simplemente por la fatiga del silicio tras décadas de servicio. En una computadora moderna, esto sería el fin, pero los ingenieros de la NASA diseñaron un plan de rescate que parece sacado de una película de espionaje tecnológico. Debido a que no había un solo bloque de memoria contigua, lo suficientemente grande para albergar el código que debía ser movido del chip dañado, tuvieron que fragmentar el programa original en pedazos diminutos y esconderlos en diferentes rincones de la memoria de la sonda que habían quedado libres tras apagar otros instrumentos. Fue como realizar una cirugía cerebral a distancia, moviendo funciones vitales de una parte del cerebro a otra, bit por bit, a través de 24,00 millones de kilómetros de vacío. Cuando el parche de software fue finalmente ejecutado y la Voyager 1 volvió a enviar datos coherentes sobre el espacio interestelar, la comunidad científica mundial estalló en un aplauso silencioso. Habían hackeado el pasado para asegurar el futuro. Sin embargo, todos en la NASA saben que el tiempo se está agotando. A medida que la producción de energía de los RTG continúa disminuyendo, llegará un momento, probablemente entre 2025 y 2030, en el que la sonda ya no tendrá suficiente electricidad para alimentar ni siquiera un solo instrumento científico. En ese momento, la Voyager 1 dejará de ser una estación de investigación activa para convertirse en algo más profundo, un monumento. Eventualmente, incluso el transmisor de radio, ese susurro que tanto nos cuesta captar con las antenas de la red del espacio profundo, se apagará para siempre. La Tierra seguirá apuntando sus antenas gigantes hacia las coordenadas de la sonda, pero solo encontrará el silencio eterno del cosmos. Ese silencio no significará el fin de la misión, sino el comienzo de su fase más larga y poética.
La Voyager 1 es, en muchos sentidos, el objeto más duradero que la humanidad haya construido jamás. En el vacío casi perfecto del espacio interestelar, no hay atmósfera que corroa su estructura, no hay viento que la desgaste, ni agua que la oxide. La sonda continuará su viaje por la Vía Láctea durante millones, quizás miles de millones de años, sobreviviendo probablemente a la propia especie humana y posiblemente a la Tierra misma cuando el Sol se convierta en una gigante roja. En su costado, la Voyager lleva el disco de oro, una cápsula del tiempo que contiene sonidos de la Tierra, música de diferentes culturas, saludos en 55 idiomas y un mapa detallado de nuestra posición en la galaxia. Es una carta de presentación para cualquier civilización que pueda encontrarla en el futuro remoto. Representa lo mejor de nosotros, nuestra curiosidad, nuestra capacidad para el arte, nuestra ciencia y nuestro deseo intrínseco de conectar con lo desconocido. La Voyager 1 es nuestra botella lanzada al océano cósmico, cargada con la esperanza de que, en algún rincón del tiempo y el espacio, alguien sepa que una vez existimos, que fuimos capaces de soñar en grande y de construir máquinas que desafiaron a la propia muerte. La conclusión de esta odisea es un triunfo de la ingeniería, pero sobre todo, de la resiliencia humana. El hecho de que sigamos en contacto con un pedazo de metal lanzado en 1977 es un recordatorio de que los límites de lo posible son, a menudo, solo falta de imaginación o de persistencia. Gracias a la red del espacio profundo, a los amplificadores criogénicos y a la astucia de generaciones de ingenieros, hemos logrado extender nuestros sentidos mucho más allá de lo que cualquier biología permitiría. La Voyager 1 es nuestra vanguardia, el punto más lejano de la conciencia humana en el universo. Cuando finalmente llegue el día en que la última señal se desvanezca en el ruido de fondo galáctico, no deberíamos sentir tristeza. Deberíamos sentir orgullo. La Voyager 1 habrá cumplido su misión 1000 veces. Se convertirá en un embajador silencioso, navegando por las estrellas en una noche perpetua, llevando consigo el eco de una civilización que, por un breve instante en la escala del tiempo cósmico, se atrevió a mirar hacia arriba y preguntar, ¿qué hay más allá? Su viaje continuará mucho después de que nuestros nombres hayan sido olvidados, cruzando la nube de Oort en unos 300 años y pasando cerca de otras estrellas en unos 40.000 años. La Voyager 1 ya no nos pertenece solo a nosotros. Ahora le pertenece al universo. Es el rastro indeleble de nuestra existencia, una chispa de inteligencia humana que seguirá viajando por el vacío, recordándole a la eternidad que una vez, en un pequeño punto azul pálido, hubo alguien que amó, que pensó y que tuvo la valentía de enviar un mensaje a las estrellas.